Está bien. Sí, bien. Bueno, muy buenas tardes, noches ya a todos. Como vemos, un día más Jesús Mari llena el aforo. Yo no sé qué tienes, pero vamos a tener que llevar a los mítines políticos para que llenen el aforo, porque si no, no lo llenamos. Pero bueno, muchas gracias, bienvenidos. Os presento a Jesús Mari Sánchez Dián. Él es cronista oficial de Ávila, aparte de escritor, de ser una de las personas que más sabe de las costumbres y del folclore de Ávila y provincia y de la historia que tenemos tanto en Ávila capital como en la provincia de Ávila, además de un montón de cosas más, miembro de la Fundación Duque de Alba, jefe de servicio de urbanismo, etcétera, etcétera. Yo creo que su currículum le conocéis y bueno, es una de las personas que más sabe de la historia de Ávila, y hoy pues vamos a ver Ávila en el paraíso de los Sorolla, de Sorolla, que creo que es... nunca has hecho esta ponencia, ¿no? Jesús Marí. Sí, yo... Esta es nueva y yo creo que nos va a sorprender. Para la Fundación Tatiana online, sí, durante la pandemia, una parte de ella, una parte de la conferencia sí que se pudo ver en ese foro. Entonces, qué mejor oportunidad que retomar aquella historia con motivo del centenario de Sorolla. Y bueno, aquí estamos otra vez para compartir este tipo de cosas. Dices que soy de los que más sé. No soy de los que más sé. No. A lo mejor soy de los más interesados por estas cosas, no solamente por saberlas, efectivamente, sino por compartirlas y por divulgarlas y por darlas a conocer y por redescubrirlas y por todas esas cosas, ¿no? Por eso estamos aquí. Muy bien, Carlos. Pues nada, pues ya es mejor que hable Jesús Mari, que es el ponente y el que nos va a ilustrar sobre Sorolla y sobre la relación que tiene con Ávila. Muy bien, venga. Muchas gracias. Ya me pongo aquí. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por asistir. Los que me conocéis ya sabéis un poco que este tipo de eventos, lo que uno más disfruta es eso, como he dicho antes, en compartirlo. Deciros que se grabará también en streaming y bueno, estará colgado en la web la conferencia. También estará colgada las diapositivas, que son las que me van a servir a mí de guía. Yo entiendo que a lo mejor la lectura del texto no hace falta que os tengáis en exceso, porque yo voy a ir comentándolo y diciéndolo. Y bueno, como os he dicho antes, se va a grabar todo como un documento más que ahí va a quedar, ¿no? Como decía en un principio también, una parte de la conferencia es la que yo ya impartí en el 2020 en la Fundación Tatiana online, con motivo, bueno, pues, de la exposición que hubo allí de Sorolla. Era una exposición no de pintura, sino de fotografía de toda su trayectoria vital, porque este hombre, yo creo que es el artista, el pintor que más tiene, que un archivo más fabuloso tiene de toda su vida y de toda su trayectoria vital, ¿no? Entonces, en aquella ocasión hicimos esta conferencia, yo hice una, Juan Antonio Piedrahita hizo otra dedicada a alguna de sus obras, y qué mejor oportunidad esta que tenemos aquí, bueno, pues para celebrar ese centenario de esta figura, de este pintor, de Sorolla, que se celebra en Madrid principalmente, en el Palacio Real, en el Museo de Sorolla. Y como es un pintor que pintó todo, tiene catalogadas, para que os hagáis una idea, 2.200 obras, con lo cual 2.200 obras de toda España, retratos, paisajes, tipos populares, escenas de todas las características. Pues bueno, pues uno es copartícipe de la ciudad de Ávila y de esa magna obra de uno de los pintores más significativos de la primera mitad del siglo XX y finales del siglo XIX. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? No voy a hablar de su biografía, que puede consultarse perfectamente en cualquier publicación, sino de su relación o sus vínculos con la ciudad de Ávila. Y a ello añadimos la figura de Santa Teresa
que se celebra también durante el año pasado y el centenario de su canonización, que bueno, pues nos sirve también como excusa el íter de la vida y la obra de Sorolla, pues para hablar también de la figura de Santa Teresa, que bueno, la figura de Santa Teresa puede estar en cualquiera de los personajes, escritores, artistas que queramos comentar, tener por seguro que aparece en alguna de sus obras, es decir, la mayoría de los, sobre todo los escritores de esta época, ¿no?, citan o se introduce su pensamiento o en los diálogos de los personajes o en las tramas. Entonces, bueno, no me ha sido excesivamente difícil encontrar ese engarce que se quería dar con la figura de Santa Teresa y hacerla coincidir con ese año jubilar. Es decir, la figura de Sorolla es la que nos sirve de guía y con él vamos a transitar por toda su obra abulense y por todos los personajes que coincidieron con él en Ávila o sobre Ávila. Esta es la guía, en los capítulos en los que yo he dividido todo este material, que voy a ir mostrándonos. Son 70 diapositivas que suman a lo mejor, yo qué sé, 300 imágenes, o sea, es decir, que está todo compendiado, todo recogido en esta visualización. Es una especie de ruta visual que vamos a hacer por la obra de Sorolla, por la figura de Teresa y sobre todo, que es lo que nos une aquí, la ciudad de Ávila, que es un poco el leitmotiv de todos estos trabajos que yo últimamente vengo haciendo. Así haremos una pequeña presentación. Sorolla ha retratado todos los capítulos, es decir, como os decía antes, es un personaje que se hizo retratar a sí mismo, se fotografió en infinidad de oportunidades. Su suegro era fotógrafo, de ahí la abundancia de imágenes. Todos los que le retrataron también retrataron Ávila, por eso los traigo. La pintura religiosa es ese motivo que enlazamos con Santa Teresa, que es otra parte muy desconocida de su obra. Las amistades que tiene en Ávila. Las amistades que tiene en Ávila es todas aquellas personalidades relacionadas o vinculadas de alguna manera con la ciudad que son motivo también de su obra. Es decir, esa es la relación que existe. Y luego Sorolla vino a Ávila 3 veces, 1910, 1912 y 1913. Los testimonios de aquellas visitas es lo que trataremos. La figura de la santa, como os decía, que se nos mete aquí de rondón en otro capítulo, que ya os comentaré. La infinidad de retratos que él hizo, de las 2.200 obras que pintó, hay un porcentaje altísimo de retratos de personalidades y todo tipo de personajes. Hemos seleccionado los que tienen relación con Ávila, como os decía. Y luego un último apartado de los recuerdos que él tiene o que conserva su archivo del Museo Sorolla sobre su figura. Al final, bueno, simplemente deciros que cerraremos el acto, como ya sabéis, con unas canciones dedicadas a Santa Teresa, a la poesía de Santa Teresa, que cantará Clara Álvarez, y es que hoy se celebra también el Día de la Poesía, o sea, qué mejor oportunidad para enlazar también con esa idea. Bueno, pues sin más, vamos a empezar. Bueno, simplemente es una presentación la que yo os hago de la figura de Sorolla. Aquí le tenéis con 4 detalles de las imágenes que él hace de la ciudad de Ávila, sobre la que él escribe. Lo bueno que tenemos es que tenemos testimonios escritos de las impresiones que le produjeron el reencuentro con esta ciudad en un contraste asombroso con la que él estaba acostumbrado a pintar, que era sobre todo la costa valenciana, la que más interés tenía, o sobre la que más interés tenía, ¿no? Como decía al principio, aquí, bueno, pues estamos hablando del centro, sobre todo postales, hacía fotografías, es decir, que bueno, esas estampas son las que le van a servir para eso, en su estudio madurar y terminar su obra, ¿no? Hablamos de Santa Teresa, él no pintó a Santa Teresa, ya lo veremos después, pero bueno, en el imaginario de su archivo, de su colección, se dice que él era creyente, pero fijaros, es curioso porque la relación de sus amistades, en general, estaban ligadas a la Institución Libre de Enseñanza de Ginés de los Ríos, que no es que fuera anticatólica, pero bueno, así anticlerical por lo menos, ¿no? Lo cual no quita para que él efectivamente dedicara parte de su pintura
a esta temática. Y entre los personajes que tenemos y que vamos a ir viendo que retrata, pues en principio hay todo tipo de personajes, ¿no? de todas las ideas, ¿no? La correspondencia de Sorolla, que se guarda en el Museo Sorolla, es tan impresionante, que lo bueno que tiene es que está catalogada, archivada y ordenada, inventariada, etcétera, ¿no? Que nos ofrece todo lo que ocurrió o todo lo que él vivió. Cartas, escritos, postales, fotografías dedicadas. Él escribía casi todos los días una carta dirigida a Clotilde, su esposa, y le contaba dónde estaba. Hoy estoy en Ávila, mañana voy a Salamanca y pasado, a lo mejor paso por Burgos. Entonces eso nos va a permitir reconstruir la vida y su paso por la ciudad, ¿no? Y su biblioteca, los libros. Tenemos también otro añadido ya lo veremos también, el libro más significativo que tiene dedicado es el de Enrique Larreta, de la Gloria de don Ramiro, que le dedica a Sorolla, lo vamos a ver después, para que en su lectura, pero en su travesía a Estados Unidos, por lo menos le sirva de entretenimiento. Es curioso, ¿eh? Ahí tenemos otro detalle más, ¿no? Todos los personajes que se cruzan por Ávila, que le escriben, que le mandan noticias, que le envían datos, recuerdos, bueno, pues son los que nos aportan, como os decía también, sirven de interlocutores para hablarles de Ávila. Y lo mismo ocurre con ese álbum y esa impresionante colección de retratos de todos estos personajes, tanto de los retratados como de los retratistas. Los retratados, miremos su relación con Ávila, y lo mismo haremos con los retratistas. Todo esto, como os he estado explicando, se reduce, se compendia en el propio Museo Sorolla, que tiene el catálogo de imágenes, para que os hagáis una idea, supera las 6.000 imágenes, 6.000 fotografías de toda su trayectoria vital. Cuadros, os he dicho que tenía 2.200, y esta es la riqueza que aporta en todo tipo de documentación gráfica, aparte de la pintura y de los cuadros, que es la que nos ha servido para documentar la historia de este personaje tan impresionante al que es fácil, o con el que es fácil que nos familiaricemos, puesto que lo que él pinta es de una cercanía impresionante hacia nosotros, hacia el público que lo ve, no solamente desde el punto de vista de los personajes o de las figuras que retrata, sino de las escenas, de los paisajes y de los momentos en que se producen, ¿no? Os comentaba sobre la figura del Sorolla como modelo, digamos, de su propia historia. Esa es la que vimos en la Fundación Tatiana, que veis aquí, donde se recorre toda la historia de la vida de Sorolla a través de la imagen, a través de la fotografía. Entonces, la evolución, que yo no sé si incluso hoy día, con tanta fotografía como tenemos, somos capaces de reconstruir la historia nuestra a través precisamente de la imagen. Bueno, pues eso es lo que hace, eso es lo que se produce casualmente en la figura de Sorolla, ¿no? Esta es la secuencia de su trayectoria vital que se produjo en aquel momento en la Fundación Tatiana, como os decía, y que, bueno, a nosotros nos ha servido también de guía para este momento. Estos son, aunque no voy a hablar de la biografía o de la historia propiamente dicha del pintor, sí que transmitiros o trasladaros un poco esa ingente, no manía, sino costumbre o forma de recoger y de recopilar la trayectoria vital suya. Se fotografía en la familia, se fotografía en los estudios de pintura, se fotografía con los personajes que retrata, y todo esto tiene una trascendencia a la prensa ilustrada de la época, lo cual es también otro documento o otra fuente de información que a nosotros nos ha servido para reconstruir este paraíso, entre comillas, ¿no? Estas son imágenes, una es la de la derecha de la familia Sorolla. Os he dicho que su suegro, era fotógrafo, de ahí esta composición tan extraordinaria en la que todo el mundo coincide como una de las composiciones más extraordinarias
de una familia, y la otra es la visita al estudio, porque una de las actividades que hacía Sorolla era recibir estudiantes de su estudio, acudir a los estudios de otros pintores, como los de Sorolla, y aquí lo que nos da es una representación o una selección de aquellos artistas, aquellos fotógrafos que no solamente retrataron a Sorolla en sus ambientes, sino que también lo hicieron de la ciudad de Ávila. Antonio García, que era el primero que era su suegro, esa es una carta de 1910 en la que le dice: ya sé por Cotilde y por María, su hija, que estás en Ávila. ¿Ves? Nos está informando efectivamente del momento de mayo de 1910. Christian Franzen, que es un fotógrafo nórdico, retrata a Mateo Prase de Sagasta en la plaza del Mercado Grande, donde estuvo la oficina de correos antiguamente. Y esa escena que veis ahí es el salón de esa casa, 1897. López de María Campua retrata a Alfonso XIII en la visita que hace a la ciudad de Ávila en 1904. El siguiente fotógrafo que veis ahí es Diego González Ragel, lo mismo, este le acompaña, es casi su fotógrafo de cámara, y bueno, pues también lo hace de Ávila, que lo veis ahí. Lo mismo nos ocurre con Vicente Gombau, que es de Salamanca, Venancio Gombau, y con la siguiente es de Marín, como veis ahí, Ramón María Marín. Hay una avioneta, es curioso el suceso ese, eso es para otra oportunidad. El Ayuntamiento hace en el año 1921 una colecta pública con participación de toda la ciudad, de todas las administraciones, de suscripción para la compra de una avioneta para el ejército español. En el Ayuntamiento se conserva la relación nominal de todas las personas que colaboraron, participaron, con indicación de las cantidades que aportaron. Es decir, vienen todos los funcionarios públicos que aportaron una cantidad, todos los vecinos, o una inmensa mayoría de vecinos, administraciones. Bueno, esa es la avioneta que se compró, y el acto de entrega que se produce la avioneta tenía el nombre de Ávila. Duró muy poco en el aire, o sea, enseguida la derribaron en la guerra. Y este otro fotógrafo, Caulat, es muy curioso él, porque es Antonio Cánovas, el hermano del que fue presidente de gobierno, porque hace una edición de postales de final del siglo XIX, y es las que conserva Sorolla en su archivo familiar, de la que se sirve bien para felicitar a la gente cuando viene aquí y las compra, en el comercio de Lucas Martín, que estaba en la plaza del Mercado Grande, ¿no? Y luego al final Alfonso Sánchez, que es el fotógrafo madrileño más importante, con Ramón y Cajal, y ahí está con él Ángel Torres, diputado por Ávila, médico, y al que la ciudad de Ávila le tiene dedicado un busto en la residencia del antiguo hospital provincial. Como veis, un poco se va creando un pequeño círculo alrededor de tipos, personas, imágenes, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos ahora a un poquito a hablar de lo que era la pintura religiosa. Bueno, dada la grandísima obra que tiene Sorolla, se organizan periódicamente por el Museo Sorolla exposiciones de todo tipo. Por ejemplo, exposiciones relacionadas con pinturas de playa, pinturas de luz, pinturas negras incluso. Bueno, esta es una selección de pintura religiosa que se titula, como veis ahí, Tormento y Devoción, que es la que recoge toda su obra de temática religiosa. Se dice que no volvió, estas son obras todas de finales del siglo XIX, no pintó más, dice él, pues porque no se las encargaron. Veremos que luego hay un encargo posterior que les comentaré. Pero que en el fondo, bueno, pues él pintaba lo que le encargaban, que era por lo que cobraba, evidentemente, excepción hecha de toda la pintura de Ávila. Toda la pintura de Ávila se conserva en el Museo Sorolla, quiere decir que no se vendió, quiere decir que no se encargó por nadie. Lo cual, bueno, pues no quita
que aunque una parte de esa pintura fuera toda ella hecha por encargo, hay otra parte, como veis, que bueno, en el caso de la Ourense, y gracias a eso bueno, pues la tenemos toda reunida y concentrada en el Museo Sorolla. Esta exposición de Tormento y Devoción se hizo en el Museo Sorolla en el año 2021 y es un poco la que recoge toda su obra, como os decía, de la religiosidad popular, no sabemos si la religiosidad popular o las figuras religiosas las retrata o las pinta como excusa para pintar efectivamente la sociedad del momento, las costumbres del momento. Sea como fuere, bueno, pues hay una selección aproximadamente de unas 50 obras que entre las 2.200, bueno, pues no es un porcentaje bastante alto, ¿no? Y aquí entramos ya de lleno en la imagen teresiana, digamos. ¿Veis aquí? Pinta esta monja en oración, que es muy similar a la que conocemos del éxtasis de Santa Teresa. Con esa pintura obtuvo el premio de la Exposición Provincial de Valencia del año 1883 y se piensa, ahí os copio un poco la opinión de Mercedes Tamara, que está influenciada por la Santa Catalina de Alonso Cano, al mismo tiempo por esta que tenéis ahí, que es de François Gérard, que es una pintura que está en París, que está a su vez influenciada, esa Santa Teresa, por la Santa Teresa de Murillo, que entró en aquella época en el Louvre. Hay otra imagen similar, se dice, de Francisco Domingo, que es Santa Clara, y bueno, pues en esta postura de oración y de recogimiento de la religiosa o de la monja, da lo mismo Santa Catalina, Santa Clara o Santa Teresa, es el motivo pictórico que, bueno, pues la pintura religiosa en el siglo XIX, finales del siglo XIX, era bastante abundante, como la pintura de historia. Sorolla, evidentemente, también se vio imbuido por esa corriente y de ello dejó un testimonio bastante curioso y bastante emotivo, ¿no? Luego cambió y evolucionó a otro tipo de pintura y ahí nos queda este tipo de cuadros, que aquí yo he seleccionado unos cuantos para que veáis un poco el tema y la temática a la que él se dedica, ¿no? En esta época. Como veis aquí, la mayoría de los cuadros son del año 1881 a 1900, finales del siglo XIX, que es cuando él deja prácticamente de practicar este tipo de pintura en la que se mezcla, pues eso, como os he dicho antes, ¿no? La devoción popular sobre todo, aparte de todo ese tipo de pintura de las procesiones de Semana Santa, que eso sí que es una pintura costumbrista 100%, ¿no? La figura que tenéis aquí a este lado es una talla de Pedro de Mena que él tenía en su estudio como una figura, una figura importantísima del siglo XVII, a la que porque él en sus viajes, aparte de comprar postales, aparte de escribir a su mujer, aparte de pintar, efectivamente, pues tenía cierta querencia por todo este tipo de arte antiguo y de antigüedades, no solamente de este tipo de arte escultórico, sino también lo vamos a ver, en Ávila se interesa, por ejemplo, por escudos, se interesa por un berraco, se interesa por una portada renacentista. Bueno, pues efectivamente es un interés que él va a dejar escrito en en sus cartas que escribe, como os decía, ¿no? Las obras, bueno, aquí os explico lo que os he comentado, es decir, que eran obras que solían tener buena acogida en el mercado, estamos hablando a final del siglo XIX, y que, bueno, como os he dicho, pues no prospera, no se dedica más a ese tipo de pintura por ese motivo. No obstante, volveremos otra vez sobre este particular para ver un poco cómo entra la figura de Santa Teresa en su colección, en su archivo, en su imaginario, en su biblioteca, digamos, ¿no? Este otro apartado de Amistades de Ávila se refiere a aquellas personas o personajes que él retrató que podemos vincular o relacionarnos con Ávila. Estamos en el Museo Caprotti, como sabéis, y la vinculación tan importante que existe con este museo es a través de la familia de la Torre. En la planta de arriba hay dos retratos de Félix y Laura, el matrimonio, Félix de la Torre y Laura Hernández, que luego lo veremos,
que son del año 1894, con lo cual, de alguna manera, resulta que Sorolla, no hay cuadros de Sorolla en Ávila, esto sí, se asienta en la ciudad. Se asienta en la ciudad que los acoge y que los apadrina de alguna manera. Es decir, Félix de la Torre y Laura Hernández proceden todos del País Vasco, concretamente de Balmaseda, cuya figura era prácticamente desconocida. O sea, es decir, que bueno, es un personaje que os explicaré ahora quién fue. Y bueno, pues tenemos la suerte de tener aquí dos impresionantes cuadros de Sorolla de aquella época. Y diremos, ¿y cómo porras viene Sorolla aquí o enlaza con esta familia, ¿no? La familia de la Torre, es decir, los tres hermanos, Félix, arquitecto, Silverio, que es el que tenéis ahí, era abogado, y Manuel, que era ingeniero, ¿no? Pero aparte de las profesiones técnicas que desarrollaban, eran unos mecenas, entre comillas, de la cultura en general, ¿no? Y publicaban en aquella época una revista que se llamaba Apuntes, estamos hablando del año 1896, revista para que le piden la colaboración con unas grisaldas, que son esos dibujitos que hay ahí, que servirán para ilustrar unos cuentos titulados Brujas de José María Pereda. Esas son las grisallas originales que se insertan en la revista que los hermanos de la Torre publican, y que, bueno, pues de ahí empieza un contacto directo con Sorolla, tanto es así que finalmente le retrata a toda la familia. Retrata a Silverio, que es este, retrata a Félix, que hemos visto, retrata a los hijos de Félix, retrata al otro hermano. O sea, es decir, que bueno, se crea ahí un vínculo de cuya obra conservamos aquí los dos cuadros de Sorolla que hizo Félix de la Torre. Son estos dos. Es Laura, como os he dicho, Laura Hernández Acuña y Félix de la Torre. Félix de la Torre, además de ser arquitecto modernista, en Madrid se conserva en la calle Goya el número 1, al lado de la Plaza de Colón, donde había un centro comercial. Ese edificio lo hizo él. Él hizo también un hotelito de su familia, fue premio de arquitectura del Ayuntamiento de Madrid, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, fue político republicano, defensor de Pi y Margall, y fue un hombre bastante singular en ese sentido. A él le dedicamos aquí, en este mismo espacio, una conferencia dedicada exclusivamente a su figura. Bueno, estos cuadros han venido aquí a parar al final porque se heredan por los hijos de Félix de la Torre y de Laura. Félix muere en el año 1912, o sea, muere muy joven, que luego su hija es la que emparenta con Caprotti. Caprotti se casa con la hija de Félix de la Torre, y bueno, pues es el motivo por el que estamos aquí. Félix de la Torre emparenta a su vez con la sociedad abulense porque su mujer, vamos a extender un poco, su mujer Laura es la cuñada del marqués de Benavites. El marqués de Benavites, Bernardino Melgar, veranea en Balmaseda, donde vive Laura, donde vive Félix. Se casan y bueno, la mujer de Bernardino Melgar, María Dolores de la Torre, es hermana de Laura de la Torre. Con lo cual Caprotti, al casarse con Laura cuando viene aquí a Ávila, en 1916, pues ya emparenta con la sociedad abulense del momento, y bueno, ese es el motivo un poco por el que ellos se asientan en la ciudad de Ávila, adquieren este palacio en 1930, y la herencia de Félix de la Torre, estos cuadros, vienen a parar aquí a través de la nuera, Ana Isabel Aizpurría, que es la que ha cedido o ha donado estos dos cuadros de Sorolla. Y ese es el motivo por el que Sorolla se asienta, de alguna manera, físicamente a través de esta obra en estos cuadros. Por ejemplo, el de Laura de la Torre, ese vestido, es otra exposición que hubo en Madrid recreando la moda, se titulaba La moda de Sorolla, la moda de Sorolla, es decir, todas las vestimentas y vestidos y trajes que lucían sus personajes, los que retrataba, se reproducen al día de la fecha en un maniquí para hacer un poco la comparación y ver la evolución. Y esta es una de las figuras que estuvo en esa
en esa exposición. Félix Hernández de la Torre era candidato al Partido Republicano por la provincia de Ávila, el partido judicial de Piedrahíta, en liza y en lucha con Jorge Silvela, y bueno, pierde las elecciones, compra el periódico de la época y edita recurre, impugna y publica el juicio que tuvo con la reclamación de toda esa candidatura que perdió y que no le fue reconocido. O sea, es decir, que aparte de Félix de la Torre, de ser arquitecto, de ser concejal de Madrid y de ejercer en Madrid precisamente, bueno, pues también se postuló como candidato del Partido Republicano por la provincia de Ávila, Partido Judicial. Y luego lo hará más adelante, lo vamos a ver, por la conjunción socialista con Pablo Iglesias y con Benito Pérez Galdós. La relación de la familia de la Torre con Galdós continúa. Esta es una carta que le manda Laura de la Torre a Galdós precisamente para agradecerle o para mostrarle su satisfacción de todos los premios y triunfos que va obteniendo a lo largo de su carrera. Esta es una de las cartas del año 1914 y bueno, pues ahí escribe un poco sobre le da recuerdos y siguen manteniendo, como veis, la amistad todavía. 1914, el cuadro que les hizo fue de 1894. Caprotti hace lo mismo, le felicita a todas las fiestas, como veis. Esta es una tarjeta postal que le envía a Sorolla para felicitarle las Navidades. Se lo hace en esta época, se lo hace en el 1918, se lo hace en el 1919 y en otras ocasiones. Es decir, que sigue manteniéndose ese vínculo afectivo entre la familia de la Torre, la familia Caprotti después, y la familia Sorolla. Tened en cuenta que estamos hablando de 1919, Sorolla se murió en 1922, o sea, es decir, que era prácticamente a lo largo de toda su vida. Otro personaje relacionado que vinculamos con Ávila, en este capítulo de amistades con Ávila, es la familia del duque de Parcén, antes era conde de Parcén, que son los propietarios de Mosén-Rubí, son los que alojaron a las monjas dominicas exclaustradas del convento del monasterio de Piedrahíta en lo que conocemos como el colegio de Mosén-Rubí, precisamente, del Espíritu Santo. Bien, en este cuadro de la familia Granot, nos viene a Ávila porque María del Pilar de la Cerda era la rana del que ostentaba el título. Es a su vez su hijo es el que hereda el ducado de Parcén, ¿no? Y a la familia les hace el marido, que es el Granot, el de la familia Granot, el cabeza de familia, bueno, es el alemán. Entonces, bueno, pues le encargan este cuadro que está en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Era un cuadro doble. A un lado está el Granot y al otro lado está la madre, que es María del Pilar de la Cerda, y el hijo de ambos, Casio le llamaban, Casimiro. Estanislao Granot, el padre, la madre, y es un cuadro este es un recorte que tenéis de la revista de la Ilustración Artística, un poco para que veáis un poco el renombre y la repercusión que tenía la figura que tenía Sorolla, evidentemente. Es decir, esta es una obra significativa del año 1905, la revista le dedica este reportaje y bueno, ha sido recuperado prácticamente hace poco, ¿no? y restaurado, la obra de este díptico que veis ahí en su estado original, de la familia Parcén, que son los titulares. Bueno, ya ha habido herencias, ha habido divisiones, pero bueno, tenemos alguna relación con la familia Parcén, sobre todo porque el último duque, no el ahora, pues era miembro de la Asociación de Amigos del Museo de Ávila y colaboraba en todas sus actividades y estaba muy vinculado a la ciudad a la que venía todos los veranos. Es decir, que bueno, pues tenemos una cierta relación y vinculación con la familia Parcén, digamos, ¿no? Aquí tenéis al duque de Parcén, al primero, que viene a colación porque, bueno, ellos tenían en Madrid un palacio
que era un auténtico museo. Aquí veis a su segunda mujer, la cual invita a Sorolla a admirar todas las obras de arte que tenía en su palacio y con la que mantiene Sorolla precisamente un pequeño diálogo en el que se deduce que, bueno, que lo suyo era abrir las puertas de ese palacio y de ese museo y de esas obras para disfrute del público en general, que ese es el diálogo que vemos al final, ¿no? A la duquesa, este es un cuadro que veis aquí al final de Raimundo de Madrazo, al que luego veremos también una pequeña anécdota de él, ¿no? Y tenemos a Casio, que es el hijo de Estanislao Grandot y de la duquesa de Parcén, bueno, la duquesa, que no, el duque de Parcén muere sin herederos y hereda el título Casimiro Grandot. ¿Por qué viene esto? Bueno, aparte del cuadro y demás, resulta que hemos encontrado esta tarjeta. Esta es una fotografía en la cual Casio, como le llamaban, le escribe a Sorolla, dándole, dice la tarjeta, dándole una sincera testimonio de su sincera amistad y admiración. Y se da la paradoja de que Casio, que fue el tercer duque de Parcén, porque el anterior murió sin herederos, escribió el drama de Varsovia, que es el testimonio de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en Varsovia, y donde él y la legación española, bueno, pues trabajaron para salvar a cuanto más personas pudieron. Y eso queda recogido en ese libro, el drama de Varsovia. El drama de Varsovia, Casio es el niño que hemos visto en el libro anterior, que, pasado el tiempo, como veis, bueno, pues vuelve otra vez a darnos señales de vida, entre comillas. Dada la vinculación de la casa Parcén o del linaje de los Parcén con Ávila, bueno, pues ese ha sido el motivo de traer aquí la figura. Otro personaje que se encuentra en Ávila, Sorolla, Eduardo Chicharro. Yo creo que a Eduardo Chicharro ya le conocemos también por la cantidad de cuadros que existen suyos en la caja de ahorros bien hermosos, en la Misericordia, en el Ayuntamiento de Ávila, o sea, es decir, que es, aparte de haberse publicado toda su obra en infinidad de ocasiones, ¿no? Bien, Chicharro fue alumno de Sorolla. Y como alumno, esa fotografía que tenéis ahí a la derecha es una dedicatoria que él le hace a su maestro. Por eso lo recogemos ahí. Aparte de ser el invitado especial que yo os decía a su taller para ver la evolución de sus alumnos. Y aparte de eso, tenéis aquí a Chicharro, autor de este detalle, de un tríptico de las tres esposas, donde la figura, 1908, donde la figura es la de Santa Teresa, como veis aquí. Este premio fue premio también, esta pintura fue premio nacional también de Bellas Artes. Y otro personaje que aparece entre estas amalgamas que estamos construyendo, en el estudio de Chicharro de Madrid aparece Diego de Rivera, el que tiene unas palabras también con Chicharro a propósito de la obra que está realizando. Obra que estaba realizando según los apuntes y según los trabajos que había hecho de campo en Ávila de la mano de Eduardo Chicharro. Y tenemos aquí, bueno, pues se produce aquí el diálogo que recojo yo ahí, en el que Chicharro, al verle, se detiene y le comenta a Diego Rivera que con esas manos que tiene y esas habilidades ganaría probablemente muchísimo dinero. Es el comentario que tienen en el año 1908 en el estudio de Chicharro. Y tanto fue así que luego a Diego de Rivera, que evoluciona, pasa por el cubismo, se afinca en el muralismo, y los detractores que tenía en México le llaman el Sorolla azteco, el Sorolla mexicano, como si fuese un poquito en un tono peyorativo, porque Sorolla había hecho ese cuadro que tenéis ahí arriba, que luego veremos, que era la fiesta del pan, donde es una amalgama de personajes y de tipos para contar la historia, como él hizo en este mural que tienes aquí de la historia de México, ¿no? Es un poco la relación. O sea, es decir, todos estos personajes, como veis, se van entrecruzando con la figura y el paso de Sorolla por Ávila, que viene en 1910, como os he dicho antes, mes de marzo de 1910. Entonces,
bueno, le escribe, en esa época ella le escribe a Clotilde, como os he dicho, que escribía todos los días prácticamente, ¿no? Y entonces le habla de Ávila, le dice, pues, es que Ávila hace tanto frío, no puedo casi ni pintar. Y aparte de eso, a pesar de eso, le encanta no sé si este primitivismo, y él dice al final, dice, me fastidia lo castellano. Es demasiado bárbaro, pero al final, o a la vez, también demasiado atractivo y demasiado sugerente, ¿no? Y bueno, pues aquí le escribe una carta, una postal también a Clotilde, que adquiere, como os he dicho, en el comercio de Lucas Martín, ¿no? Este es el aspecto que tenía la ciudad de Ávila de 1901 y de 1950, es la misma. Ávila no evoluciona prácticamente desde la Edad Media hasta los años 50 precisamente, ¿no? Y esta es la estampa, bueno, pues la imagen que teníamos en aquella época, ¿no? Este es el plano de la ciudad, que os he dicho que es el mismo, básicamente, que levantó Coello 50 años atrás y el mismo que Vingaerde pintó en 1570. O sea, es decir, no hay una evolución grande de la ciudad hasta los años 50-60. Entonces, cuando viene a Ávila, él es muy amigo de otro pintor muy conocido que se llamaba Aureliano Berruete. Berruete era todo, era abogado, era diputado, era pintor, era diputado también. O sea, es otro personaje también muy, muy interesante de la pintura de Ávila de la primera década de los años del siglo XIX, ¿no? Y entonces le escribe el año 1909, le escribe y le dice, bueno, pues que está aquí en Ávila, que ha tomado una casa para pintar durante ese verano, ¿no? De él tenemos también en Ávila se conservan por lo menos 7 o 8 pinturas suyas. Se pueden ver, por ejemplo, en el Museo de Zaragoza, hay alguna pintura, se puede pasar por allí, el Museo de Bellas Artes. Y él le cuenta pues un poco lo que luego él va a percibir, es decir, que es un paisaje árido, gris, pero los amarillos del campo, dice, los amarillos del campo acostado, los rastrojos, son tremendos. Y armonizarlo todo eso en la naturaleza pues es una belleza y una hermosura. Ahí tenéis una foto de Berruete pintando en los aledaños del Foro San Mateo, para que veáis, ¿no? Y aquí al otro lado, a la derecha, tenéis la carta que le escribe a Sorolla hablándole de lo que ha encontrado Ávila. 1909, Sorolla viene en 1910, al año siguiente, justo. Y esto es un poco, bueno, pues se siente evidentemente sorprendido y a partir de aquí ya vamos a tener una exposición artística de su obra, ¿no? Esto es lo que él pinta en este primer viaje, es decir, los dorados, la luz, sigue encontrando luz impresionante que a él tanto le llama la atención. Tenemos estos cuadros que hizo, es decir, el puente, el Palacio del Rey Niño en vista de la catedral, el Palacio de Abrantes, de la plaza de los Dávila, y San Vicente. La revista de la época, la correspondencia, cita que aquí está Sorolla y dice: se encuentra en la capital ilustre pintor. Ha visitado los más importantes monumentos de los que ha hecho un cumplido elogio. Amigos y admiradores dedican a Sorolla delicadas atenciones. Es decir, que ya era un personaje, ya era famosísimo, o sea, cuando viene aquí ya le conoce todo el mundo. Y bueno, pues aquí está, eso os he dicho, 25 a 28 de marzo. Casualidades de la vida, ese día que él viene en el tren, el expreso que pasa por Ávila va a Valladolid, donde se celebra el meeting republicano que os he comentado antes de Félix de la Torre, que le veis ahí, con bigote, de Pablo Iglesias, que también se le ve ahí, y de Benito Pérez Galdós, que también está ahí, y de Melquiades Álvarez, que es el orador, digamos, ¿no? Es decir, Sorolla para aquí, se queda aquí, y ellos continúan hacia Valladolid a este meeting que veis en esta imagen, donde se nos cruza otra vez el personaje que os he dicho antes de Félix de la Torre. Y otro personaje que se nos cruza es Enrique María Repullés, el arquitecto del patrimonio histórico por excelencia de Ávila, el autor del proyecto de la Basílica de Santa Teresa de Alba de Tormes, que había sido Premio Internacional de la Exposición Universal de Valladolid en 1900. Y le escribe, y le dice: sé que estás en Ávila, si vas a Salamanca,
la idea era presentarte a Miguel de Unamuno. Sorolla no fue a Salamanca ese día, va el año siguiente. Entonces va hacia Burgos y ahí le pilla una nevada impresionante, por eso tiene que volver a Madrid. Ese es el recuerdo que le manda Repullés. El mercado de abastos que veis ahí es una postal que da la casualidad de que el autor del proyecto es precisamente Repullés. Repullés será el que le haga la casa. El Museo Sorolla es proyecto de Enrique María Repullés. 1912, 2 años después, vuelve otra vez. ¿Qué pasa en 1912? Ese amigo suyo, Aureliano Beruete, muere. Y le organiza una exposición en su casa estudio de Madrid, de todas sus obras, más de 600. En la imagen de aquí de la izquierda están en recuadro amarillo las dos cuadros de Ávila que figuran en esa exposición, en la exposición de Aureliano Beruete, que le organiza después de su muerte Sorolla en su casa estudio de Madrid. Y también se apunta al acontecimiento Emilia Pardo Bazán y nos habla de la obra precisamente de Beruete, y nos habla del viajero incansable por España y sobre todo por Ávila, que ha retratado su panorama, dice aquí, austero en sus huertas, como os he dicho, y sus murallas rudas y dramáticas. Y se publica este comentario en la Ilustración Artística. Y se da la circunstancia de que Emilia Pardo Bazán, de la que se celebró su centenario hace un par de años, bueno, pues dibujaba también. Este es uno de los dibujos que hace. De los dibujos que hace, además ella colabora en el tercer centenario. Sabéis que en Santa Teresa tenemos muchos centenarios: canonización, beatificación, nacimiento, muerte. Bueno, este es el de la canonización, tercero, 1914. Y aparte de eso, sabéis que Emilia Pardo Bazán fue una Dalí del primer movimiento feminista, sobre todo por su lucha por entrar en la academia, en la Real Academia de la Lengua, que nunca llegó a entrar porque no se permitía el acceso de mujeres. Entonces ella utiliza la figura de Santa Teresa como un acicate frente a ese tribunal que le impedía el acceso, diciendo que si a ellos también se les ocurriría hacer lo mismo, si en el caso de que la que se presentara hubiera sido una persona como Santa Teresa. Es decir, que es un poco la creencia que ella tiene. Y añade, todos los escritores deberían tributar un tremendismo, dice ella, a Santa Teresa. Bueno, por eso la traemos un poco dice exactamente, tributar un rendimiento a Santa Teresa, ¿no? Ese día que viene, escribe también a Clotilde, que viene en el viaje con Anderson. Anderson era un pintor escandinavo, también muy importante de la época. Bueno, pues cuenta aquí la aventura del viaje en el que se bebe una botella de champán, y Anderson le hace este tipo de retrato a Sorolla, con el que mantenía una entrañable amistad. Viene a colación porque es el relato de ese viaje de Madrid hacia Ávila. Y estos son los cuadros que pinta en este segundo viaje. La muralla, la vista general de la ciudad, que pertenecen y toma una serie de apuntes, como vamos a ir viendo, para lo que luego él va a construir después en 1913, que es el mural, digamos, de la fiesta del pan, ¿no? Que son estos personajes que él retrata también en 1912. ¿Qué ocurre? Coincide que es viernes, coincide que es día de mercado, coincide que han venido todos los lugareños de los pueblos alrededor y de la sierra a vender sus productos a Ávila, incluidos estos de Piedrahíta algunos. Entonces él toma los apuntes de estos personajes que luego va a utilizar para la fiesta del pan y que también utiliza para sus cuadros. Es decir, estos son los tipos que él retrata. En el de arriba de la izquierda se cuela también alguna figura de Segovia, donde también él va, ¿no? Y aquí tienes lo mismo que hace, ¿ves? De la Fuente del Paradillo, donde él compra esa postal, que le dedica después a un amigo suyo, Pedro Montero, ingeniero, y aparte del apunte de la postal, lo va a reproducir después en la fiesta del pan. Coincide que estando aquí, el conde de la Unión, que estaba emparentado a su vez con los Parcén y con los Abrantes, que como decía Azorín, Ávila era una ciudad de administradores, porque eran todos los nobles que había en la ciudad que venían en verano, se iban y después quedaban aquí los administradores y todos los bastantes palacios de la ciudad. Ávila se convirtió en estos años en
en un lugar de veraneo no exclusivo, pero sí como primera estancia del veraneo de toda la aristocracia que luego se trasladaba a la costa del norte, a Zarauz, por ejemplo, o a Zumaya. Y de eso que os comentaba antes, de la querencia por las antigüedades, aparece la figura de Víctor Gil Jiménez, que es el aparejador de Ávila, al que se dirige Sorolla. Este cuadro se le hace López Mezquita, otro gran pintor también del momento, ¿no? Para que le facilitara, que es lo que él le contesta en esta carta, en relación con la portada del Renacimiento, que estabas interesado, la calle Los Caños, que es la calle que está detrás del ayuntamiento, en relación con el escudo, que también estabas interesado, y en relación con un toro, y de ahí con un berraco, que estaba interesado ese señor americano. El señor americano es Hatcher Huntington, que era el mecenas que él tenía en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, que es el que recopiló un montón de bienes de este tipo, es decir, retablos, columnas, todo tipo de arte antiguo, aparte de pintura, por supuesto, y bueno, pues tenía un montón de comisionados en todos los sitios, donde todos los conocidos suyos, pues se cargaba si había alguna figura que estaba en venta, que estaba interesado en ello, ¿no? Y Víctor Gil le da cuenta a Sorolla de esas pesquisas que había realizado. Este es el documento. Ese día, esa época, 1912, pintando en Ávila, mes de mayo, sí que se traslada ya a Salamanca. Y en Salamanca, esta es una instantánea de los cuadros que él pinta en Salamanca. Es decir, esta es la imagen de él pintando a ese caballero charro, y que lo fotografía Venancio Gombau, que también fotografió Montbeltrán, por ejemplo, ¿no? Volvemos a Santa Teresa. Ya os he dicho que Santa Teresa no la pintó Sorolla, pero se da la circunstancia de que en el año 1912, bueno, pues la exposición de Bellas Artes, la Nacional de Bellas Artes, hay muchos cuadros de Santa Teresa. Y sus alumnos o sus paisanos valencianos se dirigen a Sorolla. Como saben el prestigio que tiene, creyendo que él está en el jurado, le comunican que se presentan a la exposición y que el cuadro que presentan es una Santa Teresa. El primer ejemplo es de Vicente Aldás. Entonces le manda la foto. Esa es la foto de Vicente Aldás del cuadro que presenta la exposición, que se conserva en el archivo Sorolla. Lo mismo que los otros que hay al lado. Lorenzo de Pericas hace lo mismo, le dice que también se presenta con otra Santa Teresa, y todos estos son alumnos de Lorenzo Casanova. Lorenzo Casanova, que a su vez tiene en su estudio, el amigo también de Sorolla, a José López Tomás, que tiene otro cuadro de Santa Teresa, que es el que veis ahí también, ¿no? Que está en el archivo Sorolla. Y a Sorolla, a su vez, le pinta Miguel Jadraque, que es otro pintor, le retrata a él y a toda la familia. Y es que Miguel Jadraque, aparte de eso, también pinta a Santa Teresa. O sea, como ves, todos los amigos o amistades que tenía Sorolla, bueno, pues porque son obras y son documentos y son datos que él alberga y conserva en su estudio, lo cual quiere decir que la figura, de alguna manera, bueno, pues es una figura que está presente en su correspondencia, en su archivo y en sus colecciones, ¿no? Y cuando de alguna manera se compromete ya con la obra, digamos. Bien, resulta que en Estados Unidos en 1906 se está construyendo la Hispanic Society of America, que es la institución que alberga la colección más amplia de arte español, sobre todo además de esta época. No solamente tiene pintura, tiene de todo. Y entonces se va a construir una capilla, la capilla de la Iglesia de la Esperanza. Entonces, bueno, como Sorolla era el que pintaba a Huntington, que era el mecenas que tenían allí, quien a su vez había cedido los terrenos para la iglesia, pues le encargan un cuadro de San José y el Niño. Y a Madrazo, Raimundo le encarga Santa Teresa. Es decir, se pretende en esta capilla que veis aquí, la primera es que modifica el estado de la que está más abajo, y la leyenda que hay aquí a la izquierda, a la derecha, es el título de la capilla, de la iglesia de la Esperanza.
dos capillas, San José y Santa Teresa. La capilla de San José la pinta Sorolla. Esa es la imagen del niño 1908, del niño perdón, 1912, San José y el niño. Capilla de Raimundo Madrazo de Santa Teresa no se llega a pintar. ¿Por qué no se llega a pintar? Pues porque Madrazo, que le tenemos aquí, Raimundo Madrazo, pues cae enfermo, fallece después y no se logra hacer. Dice la crónica que se produce ese evento, no se ha podido pintar y que se encargaría el cuadro a otra figura importantísima del arte español que no se llegó a realizar. Esto aprovechamos la coyuntura de los Madrazo para hablaros un poco de este linaje de los Madrazos, que la verdad es que todos los Madrazos eran pintores. Entonces, bueno, pues simplemente deciros que Federico Madrazo pinta a la marquesa de Espeja, que estaba casada con el segundo duque de Valencia, con el edificio que tenemos aquí, el Palacio de los Águilas, que Luis Madrazo, hermano de Federico, pinta ese cuadro de Santa Teresa y el otro que tenemos abajo, que Ricardo de Madrazo, hijo de Federico, hace una copia de la marquesa de Espeja, que a su vez se conserva en el Museo de Ávila, y que, bueno, Raimundo, ya os he contestado, era el encargado de retratar a Santa Teresa para la capilla que estaba aquí en esta iglesia, que al final, bueno, pues no se llega a hacer, ¿no? Toda esta información, como se estaba diciendo, bueno, pues la tenemos precisamente del archivo Sorolla, ¿no? Y vuelve Santa Teresa. ¿Y dónde vuelve, Jones? Pues vuelve en el libro de La Gloria de don Ramiro de Enrique Larreta, que le dedica precisamente un yerno, Federico de Sousa, que es un yerno de José Jiménez de Aranda. José Jiménez de Aranda es otro pintor de esa escuela de Casanova, que os he dicho antes, que le retrata a su vez a Sorolla, ¿no? En el libro de Larreta hay varios capítulos dedicados a Santa Teresa, por eso lo traigo a colación. Aparte de la dedicatoria que os he comentado antes, que se la dedican a Sorolla para que en la travesía a Nueva York se entretenga, ojeándole. No sabemos si lo leyó, también es verdad. Y la dedicatoria que tenéis al final, es decir, al gran artista Joaquín Sorolla, su admirador, entusiasta Enrique Larreta. Aquí os traigo un poco el texto de Santa Teresa, hay muchos, en el libro de la Gloria de don Ramiro, dedicados a la santa, donde aparece efectivamente como un personaje, una religiosa andante, se dice, la garduña de almas, la pícara sublime, ahora aparecerá con frecuencia en los diálogos, se dice, ¿no? Estos diálogos se producen en la reunión de nobles conspiradores, entre comillas, contra los impuestos de Felipe II que terminan con el ahorcamiento de Bracamonte. Entonces, bueno, pues de alguna manera la figura de Santa Teresa, en la que doña Guiomar, la madre de don Ramiro, se decía que era pariente de Santa Teresa. Bueno, pues por eso os traigo a colación la figura de la santa en la obra de la Gloria de don Ramiro, en la colección de Sorolla. Y bueno, aquí añadiros que Galdós es el primer firmante de petición de una calle para Larreta en la ciudad de Ávila. Ese es el escrito, la instancia, en la que se hace especial hincapié en que es la patria de Santa Teresa, se dice en el escrito. Ahí por eso un poco la tercer viaje de Sorolla, 1913. Ya lo que hace en ese tercer viaje es retratar tipos populares para ese cuadro que tenéis ahí a la izquierda, que es la obra del gran panel, el gran mural de la Fiesta del Pan, donde aparece San Segundo, la ermita y la fuente del Pradillo, las murallas y varios tipos populares, que los vamos a ver. Esta es la imagen de ese gran mural que está en la Hispanic en Nueva York. Esta es una exposición que hizo Pancaja en el Thyssen, en Madrid, y luego recorrió España. Y esta es una imagen, la de la izquierda, que están datadas en ese año que pintó Sorolla. Sorolla, además de pintar los tipos populares del momento, de tomar apuntes, bueno, también nos dejó estas imágenes de la ciudad, que son un poco las que ya yo creo que conocemos casi todos, ¿no? Y este es el resultado final de esa
majestuosa Castilla, la fiesta del pan, donde Ávila pues, ocupa un protagonismo importantísimo, ¿no? Como os he comentado. Vale, por atrás. Bueno, ya yo creo que ya para ir terminando, hago ahora una pequeña parada en esos personajes que os he comentado que retrata y que bueno, y en los que Santa Teresa está siempre presente, ¿no? Os he comentado a Sorolla, que escribió, Sorolla no escribió nada, digo, perdona, Galdós no escribió ninguna novela ni obra de Ávila. Sí que cita a Santa Teresa, Doña Perfecta, pero en algunos otros escritos, prólogos y demás, sí que nos cuenta, en este caso, un viaje que hace desde Medina del Campo a Madrigal de las Altas Torres, muy, muy interesante. Emilia Pardo Bazán, ya os he dicho que era un icono del feminismo. Miguel Unamuno dice, bueno, si es que todo el libro de la crítica de la razón pura de Kant está en Santa Teresa, o sea, es decir, no hay que ir a leer a Kant, viene a decir, basta con leer a Santa Teresa. Ese es el resumen. Que esos autores, como os he dicho, vienen a colación porque son a su vez retratados por Sorolla, ¿no? Pío Baroja, que viene recorre el territorio abulense por la parte de Ladrada, en la Dama Errante, perdón. Azorín toma en la novela de Félix Vargas la figura de Santa Teresa como uno de sus personajes, entre comillas, de la propia anatomía, y lo cita en varias ocasiones más, en todos los textos más. Juan Ramón Jiménez hace también lo mismo, ¿no? La estepa castellana la asocia enseguida con Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y Jacinto Benavente vive en Galapagar y el nombre de su finca, de su quinta que se llama precisamente es Quinta de Santa Teresa, ¿no? Como os he dicho, él no solamente pinta retratos, sino que pinta escenas de los retratos que hace. Este es un ejemplo, ¿no? Que lo hace con Jacinto Benavente y lo hace con Benigno de la Vega Inclán, que ya veremos, que era el fundador del turismo en España. Y es el fundador y el creador del Parador de Turismo de Gredos, si queréis. Miembro de como os decía, de la Institución Libre de Enseñanza, que no eran un poco, no contrarios, pero no afines al conservadurismo religioso, digamos, ¿no? Más comentarios. Blasco Ibáñez, por ejemplo. Blasco Ibáñez, al que le hace este retrato valenciano como él, se reúne con Unamuno en París, en los Campos Elíseos, y le dice Blasco Ibáñez a Unamuno: ¿has visto algún sitio más hermoso y más bello que este? Y Unamuno contesta: sí, Gredos. ¿Veis? Es un detalle. Azorín, como os he dicho también un poco, le cita en sus novelas, Juan Ramón Jiménez, como se comenta también, y Cecilio Pla, bueno, pues, dice que su actividad era extraordinaria. Si es capaz de pintar solo ya 2.200 cuadros, bueno, pues os podéis imaginar la capacidad y la creatividad que tenía él, ¿no? Más retratos, aquí tenemos algunos, Duque de Alba. El Duque de Alba, hay que deciros que en Alba de Tormes está Santa Teresa por los Duques de Alba, precisamente, ¿no? Este es un retrato suyo. Bartolomé de Cosiu, que es el adalid de las misiones pedagógicas y el sucesor de Ginés de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza, que viene aquí porque se gradúa en el Instituto de Ávila. Él estaba estudiando en el Escorial y viene a Ávila a estudiar, ¿no? A graduarse, perdona. José Ramón Mérida es un arqueólogo al que participa en la inauguración del museo. Sobre su vinculación con Ávila ha escrito María Mariné, y hace el prólogo de Enrique Ballesteros de la historia de Ávila. Es decir, que tenemos una cierta relación con la historia de Ávila y con este personaje. Y Enrique María Rebulles ya os he dicho quién es. Y Benigno de la Vega Inclán, pues 3/4 de lo mismo. Y Gregorio Marañón, que es médico, porque aparte de eso es escritor, es el que dice de Santa Teresa que era una mujer fatal, en el buen sentido, evidentemente. Él escribe sobre la Sierra de Gredos y escribe sobre un libro de imágenes del Marqués de Aledo, ¿no? Martín Ortega, que dibuja a las navas del Marqués. Aureliano Negrete, que le tenéis aquí. Aquí os traigo una imagen de una de sus pinturas. Y Muñoz de Gren, que es otro, Antonio Muñoz de Gren, que cuando le escribe a Aureliano Berobete, que está en Ávila en 1909, le dice: aquí estoy al lado de Chicharro y al lado de Muñoz de Gren y al lado de
de Villegas, que era otro de los pintores que vamos a ver después. Carlos Lescano es alumno, como Chicharro, de Sorolla, que lo tenéis ahí. La España Negra que hizo y que escribió Darío de Regoyos, que dibujó también Ávila, que le regaló una obra de esa novela negra, de ese libro de viajes más bien, a Sorolla. Ahí es su carta y su dedicatoria. José Villegas, como os he dicho, que estaba en aquella época. Miguel Hernández Nájera, le tenemos ahí porque se titula ese cuadro precisamente, es un cuadro de una pintura, se llama Camino de Ávila, ¿no? Y ahí tenéis al mismo personaje que os he dicho antes de Muñoz de Gren. José María López Mezquita también le escribe sucesivas ocasiones lo mismo hace también Daniel Vázquez, otro pintor que retrató Ávila. Marqués de Foronda, el hijo del cronista de Ávila, que es curioso, que tiene un cuadro de Sorolla, le dice, oiga, dígame usted cómo puedo hacerlo para hacer una reproducción a gran escala de ese cuadro como regalo. Y Vintiusen, que es el dueño del Jardines que tenemos al final de la calle Marqués de Santo Domingo, pegados a la muralla, bueno, pues le agradece la intercesión que hizo para que le becaran con ayuda de estudios a través de Juan Ramón Jiménez. Y esta es la carta que le dedica, ¿no? Y ya para terminar, bueno, aquí os dejo las postales que aparecen en su archivo, en su colección, para que veáis un poco, bueno, pues que Ávila ocupa un lugar en ese... bueno, os he dicho que tenía 6.600 fotografías, imágenes y postales. Bueno, pues una parte de ellas son estas que él compra cuando va a los sitios, que los amigos le regalan o que él utiliza también para felicitar. Y bueno, ya no os canso más, ¿eh? Muchas gracias, espero haberos ilustrado un poquito y bueno, todos aprendemos siempre algo. Muchas gracias. Y yo os dejo ahora con Clara, que os va a cantar Es el Día de la Poesía. Celebramos también parte del año teresiano, así que qué mejor oportunidad para despedirnos con dos piezas musicales de dos poemas, precisamente de dos letras de la obra de Santa Teresa. No se oye. ¿Se oye? Ya. Gracias, Jesús Mari, por compartir con nosotros todo esto que sabes. No sé cuándo lo vamos a asimilar, ¿eh? Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. En Cristo mi confianza y de Él solo mi asimiento. En sus cansancios mi aliento y en su imitación mi holganza. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Aquí estriba mi firmeza, aquí mi seguridad, la prueba de mi verdad, la
Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Gracias, muchas gracias. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra pues que me criaste, vuestra pues me redimiste, vuestra pues que me sufriste, vuestra pues que me llamaste, vuestra porque me esperaste, vuestra pues no me perdí, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo, desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno, dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.